Muchachos, bueno, Moisés le sacó todas las excusas a Dios y Dios le dijo, yo soy el que soy, que yo ya les conté a ustedes lo de este nombre, yo soy el gran yo soy. Pues nada, por fin se fueron Aarón y Moisés, hermanos, se fueron a hablar con el faraón de Egipto. Cuando llegaron allá le dijeron, bueno, Dios dice que deje salir al pueblo de acá. Entonces, para que me rinda adoración, para que me dé adoración. Y entonces el faraón le dijo, ¿quién es ese Dios? No, yo no conozco a ese señor, mi hijo. Yo no lo conozco. Más bien dejen de estar entreteniendo a la gente, déjenlos trabajar. Entonces, ese mismo día el faraón dio la orden de que les pusieran más trabajo a los israelitas, que los hicieran sudar, dijo. En el versículo 9 del capítulo 5 de Éxodo. Dijo, cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar. Entonces, cuando Moisés y Aarón salieron del palacio, se encontraron con los jefes de cuadrilla, como quien dice, como con los supervisores de cada grupo de los israelitas, y esta gente furiosa con ellos. Les dijeron, vea, por culpa de ustedes, miren, en el versículo 21 dice que el Señor los juzgue y los castigue. Imagínense que porque en vez de abogar por ellos, lo que hicieron fue que el faraón les pusiera más trabajo. Entonces que Dios los castigara porque eso era lo que habían hecho ellos. Ustedes mismos le pusieron una espada en la mano y le dieron excusa para que nos mate. Entonces Moisés y Aarón se fueron a reclamarle a Dios. Vea, Señor, nosotros fuimos a hacer lo que usted nos mandó a hacer y ese faraón antes cargó a esta gente con más trabajo y esta gente está furiosa con nosotros. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Cómo así que usted no va a hacer nada? Él se ha vuelto más brutal con su pueblo y tú no has hecho nada para rescatarlos. Le dijo Moisés y Aarón a Dios en el versículo 23 del capítulo 5. Entonces, en el capítulo 6, el Señor como que se enojó y dijo, en el versículo 2 dijo, yo soy Yahvé, el Señor. Yo me le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Entonces en el versículo 6 dice, dígale al pueblo de Dios que yo soy el Señor, que lo voy a librar de la opresión, que lo voy a rescatar de la esclavitud de Egipto. Entonces, Moisés le dijo al pueblo lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escuchar a Moisés. El pueblo ya estaba muy enojado porque como solamente había logrado que les pusieran más trabajo, ellos estaban bravos, entonces no quisieron escuchar. Entonces el Señor le dijo a Moisés, vuelva a hablar con el faraón. Entonces dice Moisés, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, me va a querer escuchar el faraón. O sea, es que las cosas de Dios no son fáciles de entender. A veces Él lo pone a decir unas cosas a uno que uno dice, ay Señor, pero Dios tiene propósitos con todo. Entonces, vaya, porque yo voy a hacer que usted parezca un Dios para el faraón y que su hermano sea su profeta. Dios hace eso. Dios pone pensamientos en las personas. Dios pone temor en nuestros enemigos. Dios nos da amor por otras personas. Por eso a Dios le podemos pedir que haga muchas cosas, muchas transformaciones en nosotros, porque Dios lo puede hacer. Como dice él mismo, ¿quién le dio la boca al hombre para que hablara? Como le dijo a Moisés, ¿quién le dio los ojos para que el hombre viera? Entonces Él puede hacer todas esas cosas en nosotros. El cuento aquí, muchachos, es que le dijo, yo voy a hacer que usted parezca como Dios, pero aún así yo voy a endurecer el corazón del faraón. ¿Pero por qué, muchachos? Porque voy a mostrar mis milagros. O sea, Dios iba a endurecer el corazón de él para mostrarle a punta de plagas que él era Dios. Listo. Entonces le dijo,
Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas de Egipto, ellos sabrán que yo soy el Señor. Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83 cuando Dios les delegó esta tareita, mi amor. Entonces, ellos volvieron al faraón y faraón, como siempre, endurecido. Entonces, Dios les dijo, vea, vayan por la mañana cuando él se salga a bañar al río. Díganle que deje salir mi pueblo. Y si no, ustedes agarran la vara, tocan el agua y el agua se va a convertir en sangre. ¿Y cómo les parece? Que ellos fueron allá y le dijeron, bueno, Dios nos envió a sacar el pueblo. Y él otra vez con ese corazón duro, entonces Aarón tocó con la vara el agua. Antes de hacerlo, ellos le dijeron al faraón, si no los deja salir, toda el agua del río Nilo se va a convertir en sangre y los israelitas, ni nadie, los egipcios, no van a poder tomar agua del río Nilo. Entonces, efectivamente, Aarón extendió la vara, el agua se convirtió en sangre, pero ¿cómo les parece que el faraón mandó llamar a los magos, a los hechiceros, a todos sus adivinos, toda esta vaina? Y ellos hicieron lo mismo, muchachos. Con agua la convirtieron en sangre, entonces menos que el faraón creyó. Dice que 7 días después, el Señor le dijo a Moisés, vuelva donde faraón. Y si se niega a dejar salir el pueblo, diga que va a llenar el río Nilo de ranas, que va a llenar el palacio, el dormitorio del rey, las casas, los recipientes donde amasan el pan. Dice que sobre el faraón mismo, sobre su gente y sus funcionarios, van a llover ranas, mi amor. Eso decía que le iba a llenar todo el territorio de ranas. Entonces, Aarón fue y tocó el río de las aguas porque obviamente el faraón se negó, entonces él tocó las aguas y todo se llenó de ranas, pero ¿cómo les parece que él volvió a llamar a los magos, a los adivinos, a esos hechiceros y ellos también hicieron lo de las ranas? Pero era tan impresionante, estaba todo tan lleno que el faraón le dijo a ellos en el versículo 8 del capítulo 8 de Éxodo, rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo voy a dejar salir al pueblo. O sea, hágale, quiten todas estas ranas, dígale al Señor que ahora sí lo voy a dejar salir. Entonces Moisés le dijo, bueno, entonces comprométase. ¿Cuándo quiere que yo ore para que Dios quite todas estas ranas? Entonces él dijo, hágalo mañana mismo. En el versículo 10 del capítulo 8. Y entonces Moisés le oró al Señor, se acabaron las ranas, pero ¿qué pasó? Cuando ya el faraón vio que ya las ranas, que ya se había como aliviado de tanta rana, volvió y endureció el corazón. Volvió y lo endureció. Entonces, así vamos en 2 plagas. Primero, convirtió el agua en sangre, la del río, mejor dicho, todo estaba convertido en sangre. Y la segunda, la plaga de las ranas. Para no hacerles más largo esta historia, vamos a estar pendientes, trataré de poner la otra más rápido para que miremos un poquito acerca de las 10 plagas de Egipto. Compartan muchachos y denle me gusta, comenten algo, pero referente a la Biblia, referente a lo que les estoy contando. Un abrazo muy grande, se les quiere. Dios les bendiga.